No, no es recomendable en realidad, pero lo cierto es que los números, los resultados y las estadísticas son preocupantes. Así es, estamos con nuestro compañero Pablo Quincy, que tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Melissa, buenas tardes para vos, también para Leandro. Bueno, a ver, es un hábito peligroso la automedicación, es un hábito que obviamente los números hablan por sí solo. Hay que decir, y ahora estamos preparando unas placas, por ejemplo, ¿no? 75 muertes por día. Esto ocasiona más de 27.000 por año. Escucharon bien, ¿eh? Más de 27.000 muertes por año por automedicación. 8 de cada 10 personas se automedican. Hay 5 medicamentos que se consumen sin control, como la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, clonazepam y el Viagra. Siguen estos datos alarmantes, como el 50% de las personas toman medicamentos en forma incorrecta. Y el año pasado, en el 2013, terminaron hospitalizados más de 162.000 personas por este mal uso de medicamentos. A ver, datos que obviamente llaman poderosamente la atención. Por un dolor o solamente por una molestia se automedican. ¿Y qué hacen? Tapan el cuadro de otra enfermedad. Por ejemplo, una aspirina, si me duele la cabeza, tomo la aspirina, pero tapan el cuadro de otra enfermedad. ¿De dónde proviene el dolor? Claro. Y puede obviamente producir una infección y el cuadro se agrava cada vez más. Y el último dato tiene que ver con 7% de los medicamentos se venden fuera de las farmacias, en kioscos, supermercados, y una nueva modalidad, y obviamente que es resonante por internet. Por internet. Una nueva modalidad por internet. Por internet se venden medicamentos adulterados, falsificados, ¿sí? Genéricos, si se quiere, pero es una nueva modalidad también la venta por internet. Vamos a ver este informe y luego seguimos comentando. Cada vez son más las personas que recurren, por sus propios medios, a la toma de un medicamento con el objetivo de tratar un dolor o una molestia. La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y no está exento de riesgos. Utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia. Estos son algunos de los factores que influyen y que pueden tener consecuencias sumamente negativas. El mal uso de medicamentos puede desencadenar consecuencias negativas como diarrea, como vómitos, como intoxicaciones y hasta adicciones. Entonces, si sabemos todo esto, ¿por qué nos automedicamos? Se automedica porque hay una creencia muy arraigada en nuestro país de que todo se soluciona con una pastilla. La gente, ante la demora de la atención, la falta de recursos, se automedica. ¿Para qué? Para quitar el dolor o la ansiedad o el trastorno que tenga. Si quiero dormir más, hay una pastilla. Si quiero tener más energía, hay una pastilla. Si quiero concentrarme más para estudiar, por ejemplo, hay una pastilla. Si quiero perder peso, hay una pastilla. En fin, hay una pastilla para cada problema de salud que yo me imagine, o inclusive para cada situación cotidiana. El problema es que los medicamentos tienen que tener una prescripción, o sea, lo doy para algo, por ejemplo, un antibiótico, un antiácido, tiene una indicación. Tienen una dosis que depende del paciente, de la edad, del peso. Me parece que necesito un medicamento y voy a la farmacia y lo compro. A veces ni voy a la farmacia, a veces me lo convida un vecino o últimamente lo busco por internet. 8 de cada 10 argentinos mayores de 18 años se automedican. Automedicarse es tomar un medicamento sin que lo prescriba, lo recete, como decimos habitualmente, un médico. Es justamente el hábito de consumir medicamentos sin consulta profesional previa. Y genera solo en Argentina más de 100.000 internaciones por año y entre 750 a 1.500 muertes por las complicaciones de la automedicación. El consumo descontrolado de paracetamol, aspirinas, ibuprofeno y hasta el Viagra, entre otras sustancias farmacológicas, se han convertido en la epidemia silenciosa. Los medicamentos generalmente ingresan por la boca, por el tubo digestivo, pasan a la faringe, van por el esófago, que ahora lo voy a mostrar, que está acá atrás, que es este que está acá atrás, y llega a este que está acá, que es el estómago. Da complicaciones gástricas,
úlceras, muchos de los medicamentos y gastritis. Altera el tubo digestivo, como bien decías vos, puede dar diarreas. Los medicamentos también algunos se liberan por vía de los pulmones, puede alterar el ritmo cardíaco y también altera la excreción a través del riñón, que como están atrás de estos órganos no lo podemos ver. Y a nivel cerebral también producen efectos. Por eso siempre un medicamento tiene que ser recetado por un médico que te tiene que decir qué dosis, cuánto tiempo, cuántos miligramos y cuándo lo tomás. Ahora, si yo los consumo sin saber la causa de mi problema, porque yo puedo tener un dolor estomacal porque me excedí en las comidas, y podría así resolverlo eventualmente con una buscapina. Ahora, si mi dolor estomacal es provocado por otro problema que yo desconozco, la buscapina me va a tapar este síntoma y yo voy a creer que va a estar solucionado y en realidad se va a ir agravando. Porque la gente no sabe qué complicaciones puede traer por la interacción. Como los medicamentos se degradan en el hígado, en el riñón y en el tubo digestivo, si alguien tuvo una hepatitis, una cirrosis, por ejemplo, porque tomó alcohol, o tiene alguna otra complicación, puede interactuar. Por eso es muy importante que la indicación de un medicamento no le haga caso a su vecino, al compañero, mira, me hizo bien, tiene que ser una indicación específica para que le haga bien, y aún bien indicado, los medicamentos tienen consecuencias y complicaciones. El Senado argentino aprobó en diciembre de 2009 la ley 26.567, que prohíbe la venta de medicamentos, incluso los de venta libre, fuera de las farmacias. O sea, está prohibido desde entonces el expendio en kioscos y supermercados. Sabemos que se venden en kioscos, sabemos que se venden en la calle, se comercializa alrededor de los hospitales o clínicas, recetas truchas, o sea, se compran recetas. Aparecen medicamentos en kioscos, en supermercados, en internet, y que hacen facilitar la automedicación. Y ante a veces la falta de tiempo, la demora de la atención, o incluso la falta de recursos para ir al hospital o a su obra social, o el tiempo de demora quita el dolor, el malestar que tiene con un medicamento que en vez de solucionarle le termina complicando. Por eso es muy bueno que la gente sepa que los medicamentos sin indicación pueden traer consecuencias graves para la salud. Los medicamentos más demandados para la automedicación son analgésicos, antibióticos, antisépticos tópicos, suplementos vitamínicos y minerales, antigripales, digestivos, laxantes y antiácidos. Debemos recordar que aunque los medicamentos de venta libre tienen menos riesgos, hay que utilizarlos con precaución. Si el medicamento es de venta libre, como es a veces esta aspirina, como muy conocida, consultar también al farmacéutico. El profesional farmacéutico es un universitario que estudia 5 años, no es el propietario de la farmacia, es el profesional que está a cargo, es el director técnico. Consultarlo a ese, a ver qué medicamento necesito para mi síntoma, para yo no tomar uno que no necesite. Nunca a un chico se le tiene que dar una aspirina, el ácido acetil salicílico, el mejoralito del comercio. ¿Por qué? Puede hacer un síndrome de Reye. ¿Qué hace el síndrome de Reye? Produce una encefalopatía, este es el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, destruye el cerebro y a nivel del cuerpo hace un hígado que lo altera. Eso da un cuadro muy grave que el chico se termina muriendo. Dice, Claudio, ¿se murió? Sí, se muere por tomar aspirina con fiebre y hay un virus que hace una interacción y produce esto. Por eso siempre a los chicos que tienen fiebre le bajamos la fiebre con paños fríos o meterlo en una bañadera con agua tibia y esperamos que se enfríe. O usar un reemplazante como el paracetamol o el ibuprofeno. Nunca a los menores de 12 años se le tiene que dar aspirina en un caso de fiebre. En esta época del año muchos consumimos antibióticos porque nos parece que tenemos un estado gripal y no nos damos cuenta que justamente los estados gripales no son tratables con antibióticos, se tratan con antivirales y nos parece que nos duele la garganta, que estamos resfriados, que tenemos un malestar así en el cuerpo o algo de fiebre y lo mejor los antibióticos. Y eso es una falsa creencia. ¿Por qué? Porque los antibióticos, repito, son para las bacterias y las gripes son causadas por virus. Aún bien indicado, los medicamentos tienen consecuencias y complicaciones. Lo que pasa es que nosotros hacemos costo-beneficio, decimos, bueno, ¿qué te curo? ¿Qué puede complicar? Y en eso tratamos de solucionarle, pero aún bien prescripto, los medicamentos no son inocuos. 22.900 argentinos mueren por año por
consumir medicamentos que no necesitan, o sea, automedicarse, o por no consumir los medicamentos que el médico le prescribió. La medicación tomada sin indicación médica no solo te puede solucionar el problema que vos tenés, sino que te puede traer uno mayor. No existe el medicamento inocuo, es por ello que cada uno de nosotros tenemos que recurrir a los profesionales y seguir su mejor consejo. Sin duda que la automedicación es nuestro peor remedio. Y a un año del triunfo electoral del Frente Renovador, su titular, Sergio Massa, se reunió con legisladores nacionales y provinciales para hablar temas tan importantes como la inseguridad, la desocupación y la inflación.